Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí presentar este cartel, Radiofonía y Televisión, una lectura clínica. Van a leer, por orden alfabético, Miriam, que está online. Te damos la palabra, Miriam. Te escuchamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. En principio lamento no estar presente, pero la virosis y la fiebre me lo impiden. Bueno, a ver, quiero comenzar primero agradeciendo a Marta Garber por haberme invitado a formar parte de, de este cártel. También al cártel de carteles por la organización y a la escuela por propiciar, ¿no? La formación de cárteles. Porque, bueno, una de las cosas que pienso es que el cártel lo que permite es hacer una experiencia de lectura, ¿no? Em, que puede o no tener su producto, pero como tal me parece una experiencia que no es diferente, creo, en parte al trabajo que realizamos en la clínica, ¿no? Que se trata de hacer lecturas. Con respecto a lo que estuvimos trabajando en este cártel que es de radiofonía y televisión, lo que surgió para mí fue, no tenía título, pero ahora se me ocurrió decir, seguir un poco las huellas del signo, ¿no? Que es algo que aparece en la primera pregunta que le hacen a Lacan. Me parece importante también destacar que es un texto que surge en el año 1970, que es una propuesta que le hacen a Lacan para que salga en televisión y en la radio, y tengo entendido que él se niega, ¿no? En un momento, pero que después lo convencen. Bueno, eh, radiofonía sale en el año 1970 y televisión en 1973, cuestión que también me parece importante por el trabajo que hace Lacan a partir de esos años, ¿no? Em, Me parece importante como situar algunas cuestiones a nivel teórico a partir de este texto, porque me parece que es un texto que hace un punto de inflexión en la teoría con respecto a algunos temas, por ejemplo el signo, eh, y que me parece importante remarcarlos porque a mí me ubica mejor con respecto a la clínica, ¿no? En el sentido de saber, tratar de entender y captar mejor desde dónde trabajo. Em, bueno, lo que dice Lacan en la primera pregunta es que marca la separación de Saussure y el Círculo de Praga, ¿no? Y con claridad dice que Saussure lo que aportó en su momento, o lo que él considera, es la barra entre signo y significante, entre significación y significante. La barra, la división del sujeto, que es lo que va a traducir Lacan en relación a esto. ¿No? Y se va, digamos, a lo largo, yo no me quiero extender en esto, pero a lo largo de los distintos textos se va separando de Benveniste, que siguió Saussure en el Círculo de Praga junto con otros. Eh, y desde una opinión un tanto oriental, eh, no, hay un autor oriental, Tanizaki, que es un arquitecto que destaca la diferencia, por ejemplo, entre Occidente y Oriente, que es que ellos elogian las sombras, ¿no? A diferencia de Occidente. Entonces,
A partir de esto, me parece que, obviamente es una lectura, desde las sombras, Lacan va a tomar a Peirce y a partir de allí me parece que cambia el modo de pensar el signo desde los años 70 en adelante, ¿no? Porque hizo un seguimiento, no lo voy a comentar ahora porque quiero decir lo más importante, no me quiero extender demasiado para darle lugar a los demás compañeros. Eh, y y lo importante y la diferencia, por ejemplo, con Saussure, es que Saussure tiene una lógica o, digamos, es una relación binaria la que establece. En cambio, Peirce, que es contemporáneo a Saussure, incorpora el signo y lo introduce en una lógica, ¿no? Eh, entonces va a decir que la semiosis o la semiótica tiene que ver con una lógica triádica, eh, que es el momento también que Lacan va a tomar en los años 70 la cuestión de los tres registros a partir de los nudos, ¿no? Entonces, em, una cuestión que quería mencionar es lo que es el signo para Peirce. Una cuestión interesante, me parece que Peirce lo define, el signo es un efecto, dice, ¿no? Y a su vez va a estar en relación a otros componentes, que son, dice, acá voy a leer lo que dice Peirce para que se entienda un poco, y dice, un signo o un representamen es algo que está para alguien, en lugar de algo bajo algún aspecto o disposición. Se va a dirigir a alguien y crea en la mente de una persona otro signo equivalente, que se le va a llamar interpretante. Eh, a su vez, este interpretante crea otro signo que va a estar en representación a un objeto. Entonces, esto lo que va a determinar es que esa interpretación y ese representamen y ese interpretante van a ser infinitos, ¿no? Eh, Peirce pensaba que el modo de captar las cosas es a través de signos. Eh, la inferencia semiótica, dice, es única, singular y corresponde al orden de los hechos. Eh, y que un signo puede ser un representamen, pero no todo signo, pero no todo representamen es un signo, ¿no? Bien, en el seminario 19, Lacan va a hacer, yo hice un pequeño dibujito medio torpe, pero va a hacer, lo voy a colocar acá, no sé si se ve, ¿no? Una analogía entre lo que es el signo de Peirce, que es este que está aquí arriba, y cómo lo ubica Lacan, ¿no es cierto? Lo recuerdo, lo dibujé para que se recuerde, ¿no? Entonces, dice, lo que Peirce osa articularnos es el discurso en relación a la nada. El interpretante va a ser el analizante. Y la relación del representamen, ¿no? Que va a ser el signo, y el objeto siempre debe ser reinterpretado. Lacan nos va a decir que el analista va a tener que ubicarse en ese lugar de representamen, o sea, de signo, bajo la forma o bajo
la forma de objeto A, es decir, como semblante. En un momento, en el seminario, continúa en el seminario 19, diciendo que es a partir de que se ubica con el cuerpo en forma de semblante de objeto A, es que va a facilitar la implementación del discurso analítico, ¿no? Miriam, te quedan unos Sí, minutos. ok. Disculpame la interrupción. Lo que digo es que una de las cuestiones que había surgido a partir de en el cártel es que, bueno, me decían, es a partir del significante que se puede hacer la metáfora y la metonimia. Lo que realiza el signo es la cifra, ¿no? Que como algo muy importante, que se va a tratar de un signo de goce que está por fuera de esa cadena significante. Bueno, espero que algo haya podido ser captado. Bueno, Gracias muchas gracias, Miriam. a ustedes. Bueno, damos ahora la palabra a Fernanda de Sac. Muchas gracias. ¿Ahí? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi escrito se sigue con el de Miriam. Bueno, en principio quiero agradecerle a Liliana por haberme invitado al cártel. Soy como, digamos, creo que ingresamos con Miriam, una de las últimas integrantes. Y bueno, y esto tiene que ver con ese trabajo que venimos haciendo. Y bueno, y se formaliza en esto. Así que agradezco a la escuela por este espacio y por la organización de la comisión. Se sigue mi trabajo con el que venía diciendo Miriam, porque bueno, este escrito también está basado en las primeras respuestas de ese texto de radiofonía. Y allí vamos a encontrar la importancia que Lacan le otorga al significante y su autonomía dentro del sistema simbólico. En esta primera respuesta que dará en radiofonía, señala la anticipación de Freud respecto de lo que Saussure y el Círculo de Praga va a formalizar teóricamente después. Cito: el trabajo va a ser ese párrafo de respuesta. Que ese sujeto esté desde el origen marcado por una división es en lo que la lingüística cobra fuerza más allá de las bromas de la comunicación, dice. Saussure y los miembros pertenecientes al Círculo de Praga, entre los que se encuentra Jacobson, son lingüistas, mientras que Lacan no lo es. Sin embargo, estos pensadores tienen en común un interés por la determinación del lenguaje. Saussure lo encontrará en un hecho positivo que es la lengua. Jacobson en la teoría de la comunicación. Y Lacan lo hará haciendo hincapié en la primacía del significante sobre el significado, tomando como referencia el algoritmo susoriano. A partir de los desarrollos lacanianos será el significante el que determina al sujeto y al inconsciente, sacando al lenguaje del simple hecho de comunicar. Un sujeto dividido por la barra significante marcará a un sujeto atravesado por lo traumático. Traumatismo que dejó la introducción del lenguaje en el cuerpo, estableciendo entonces la falta estructural que separa al sujeto de su deseo. En el hecho donde Saussure intenta una refundación positiva de la lingüística, creando como objeto propio al lenguaje,
Lacan rechazará de plano cualquier posible objetivación del mismo. El lenguaje no es un campo junto a otros, porque toda determinación óntica emerge en el horizonte del lenguaje. El lenguaje es entonces el horizonte en que todo objeto, incluso el ser humano, es determinado en cuanto tal. Permite hacer habitable el desierto de la existencia, posibilitando el lugar para que el sujeto pueda construir su morada sobre la lengua. No hay un antes del lenguaje. El lenguaje se manifiesta en el lenguaje mismo. Algunos pensadores sostienen que serán los poetas aquellos que han recuperado el decir del lenguaje y en su tarea han hecho relucir las palabras. Todos los trabajos anteriores hicieron mención a las obras de arte, a la literatura. Cito: sí, esto obliga a meter al poeta en su misma bolsa, dice Lacan. Que el poeta se produce al ser comido por los versos que encuentran entre ellos su arreglo sin preocuparse. Es evidente, lo sepa o no el poeta. Más allá de los 6 factores que Jacobson determina como implicados en la comunicación verbal, será la poética la que destacará como aquella que ejerce una función constitutiva en lo que respecta a las actividades verbales, quedando para la poesía su función dominante y determinante. La función poética, entendida como creación, proyecta para Jacobson el principio de equivalencia, y esta pasa a ser un recurso constitutivo en la secuencia de una sílaba con otra. Esta función es patrimonio de la poesía, pero también lo es de su opuesto, el metalenguaje. Así lo ubica Jacobson. Para este lingüista, el metalenguaje se trata de la función en la que el lenguaje se explica y clarifica a partir de sí, para tener una mejor comunicación. Para Jacobson, el metalenguaje hace un uso secuencial de unidades equivalentes. Esto quiere decir que estas unidades equivalentes tienen el mismo significado y función en una oración. Y al combinar expresiones sinónimas, dan oraciones ecuacionales. Las oraciones ecuacionales comparten entre ellas relaciones de igualdad o equivalencia entre 2 expresiones. Para Lacan no hay metalenguaje, porque el lenguaje no puede salirse de su propia estructura y no puede explicarse desde fuera de ella. El lenguaje se manifiesta en sí mismo. Sí hay poiesis, es decir, hay creación en el texto de un analizante, en tanto el lenguaje está implicado en el inconsciente del sujeto y en su síntoma. Cito: de ahí la consistencia del ostracismo al que Platón condena al poeta en su República, y de la viva curiosidad que muestra en Cratilo por esas pequeñas bestias que le parecen ser las palabras cuando hacen lo que les da la gana. Platón condena a los poetas a ser expulsados de la ciudad ideal, ya que estos se enfocan en la apariencia y en la emoción, siendo una mala influencia para los ciudadanos, no teniendo como objetivo alcanzar la verdad y la sabiduría a través de la razón y la reflexión. En el diálogo de Cratilo, Platón explora la relación entre el lenguaje y la realidad, discutiendo la naturaleza del lenguaje y la capacidad que éste tiene de reflejar la verdad. En este diálogo, Sócrates discute con Cratilo y Hermógenes acerca de la naturaleza del lenguaje. Cratilo sostiene que este es natural y que las palabras tienen un significado inherente que refleja la esencia de las cosas, mientras que Hermógenes sostiene que el lenguaje es convencional
y que las palabras son meras etiquetas que se asignan a las cosas por acuerdo social. Si el lenguaje no es capaz de reflejar la verdad de manera precisa, el poeta se ve limitado en su capacidad para expresar la verdad. No es sin el lenguaje es parte de la ciudad del lenguaje y de la ciudad ideal. Así que gracias igual por la irrupción. Exactamente. No es sin el lenguaje del que el sujeto se sirve para poder decir acerca de su sufrimiento, y es a partir de él que le permitirá paliar mediante sus palabras el dolor que le imprime su existencia. La invitación es recíproca. El sujeto es invitado por el silencio que horada un vacío a entrar a la casa del lenguaje y al mismo tiempo, sirviéndose de él, construye su casa para poder tomar la palabra en su decir. Gorgias dirá: el lenguaje es un gran soberano que con el más pequeño y el más imperceptible de los cuerpos realiza los actos más divinos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Bueno, damos la palabra ahora a Marta Garber. Otra vez. No te cuesta mucho. En primer lugar, quiero agradecer especialmente a todos mis colegas y compañeros, porque sin la interlocución con todos ustedes, creo que todo esto no tendría lugar y, perdón que hable en primera persona, yo no podría ni leer, ni estudiar, ni avanzar, ni crecer si no es con todos ustedes. Así que muchas gracias a todos. Micaela escribe porque fue por WhatsApp. No puedo parar de llorar. Y envía por este mismo chat una foto del mensaje que recibió de parte de su padre, en donde él le dice que la extraña. Micaela se mudó recientemente y no le contó a nadie de su familia la nueva dirección. Decidió desaparecer para su padre y su madre y sus hermanos. Esto ocurrió después del reclamo de su padre y de su madre, planteándole a ella que debe aportar dinero para ayudar a pagar el futuro alquiler de su hermana mayor. Mica vivía desde hacía 2 años en el departamento de su abuela paterna fallecida. Ahí no pagaba alquiler, pero sí pagaba los gastos de mantenimiento de ese departamento que le fue ofrecido y cedido por su padre. Micaela estaba muy dolida por la actitud de su padre y su madre, que están separados hace muchos años, pero acuerdan en este planteo. Dice que ellos no reconocen su esfuerzo al vivir sola y mantenerse, y que la obligan a aportar dinero para su hermana, que eso no es justo. Como sus padres justificaron y apoyaron a su hermana y a ella no, tomó la decisión de alejarse. Ahora el padre le escribió: te extraño, pero ella no confía en él. No cree que sostenga esa posición en serio de extrañarla y buscarla. Él ya no es el padre de su infancia, el que la cuidaba y protegía. Él se molestó cuando Mica quiso trabajar y vivir sola. El padre mantiene a sus otros 2 hijos, que son mayores que Micaela, y les paga todos sus gastos, en tanto que a Micaela le pide que aporte dinero para ayudar a pagar gastos de la hermana.
a Mica le reclama que le devuelva cada peso prestado. No le abrió la puerta cuando ella fue a pedirle ayuda porque olvidó las llaves de su departamento. La dejó en la calle. Le dijo, ¿te olvidaste las llaves? Jódete. Y le dio la espalda cuando ella lo necesitó. Se instala la pregunta, ¿él es su padre así como se comporta? ¿Es un padre? ¿Es el título, el nombre, lo que lo instituye como siendo un padre? Es a partir de la función, decimos nosotros en psicoanálisis, que un padre opera. Y es también desde donde operan aquellos que ocupen contingentemente lugares nombrados en nuestra cultura, en nuestro discurso, como lugar de otro en el cual buscar, aunque sabemos que esa búsqueda siempre será fallida, una garantía de amor y de alojamiento que le dé un marco al sujeto por advenir. En radiofonía, Lacan introduce los incorporales, planteados por los estoicos. Estos incorporales, que son entidades no materiales, que existen, pero no son cuerpos, son 4. El tiempo, que permite la sucesión de eventos. El lugar, que es la extensión en que ocurren los acontecimientos. El vacío, que permite un espacio para los acontecimientos y es la ausencia de materia o espacio. Y lo decible. Lo decible apunta a la palabra, al lenguaje. Son proposiciones o ideas que podemos expresar. Se remiten a los cuerpos y los acontecimientos que producen efectos. Diferencian entre la esencia, que es el ser, y los acontecimientos que producen estos efectos. Aquí Lacan se basa para sostener la iancia entre la materia fónica y el objeto real. La materia fónica es el significante, tal como nosotros lo planteamos. El objeto real alude al significado, que es un atributo en tanto es efecto. En este planteo rompe Lacan con la relación saussuriana biunívoca entre significante y significado. También plantea aquí que hay 2 cuerpos. Uno es el cuerpo ingenuo y otro es el cuerpo de lo simbólico, atravesado por la palabra. La palabra crea el segundo cuerpo al incorporársele al cuerpo la palabra. Ese incorporable, el lenguaje, marca el cuerpo y lo construye para que haya cuerpo tal como nosotros lo planteamos en psicoanálisis. Micaela se pregunta si esa persona es un padre, su padre, aquel que en otro momento la crió y cuidó. Entre el cuerpo al que llamó padre y el efecto padre, hay ahora una disyunción fundante y un efecto que toca el cuerpo de Micaela, el llanto, la angustia de confrontarse con esta disyunción ya
imposible de suturar. El significante toca el cuerpo, los cuerpos del padre, de la madre, de Micaela. Inevitablemente ya nada será como antes. Los acontecimientos, los decires, ubicaron a cada uno de ellos en lugares diferentes. Solo el poder leer estos significantes de otro modo podrá relanzar la cadena metafórica que permita hacer estallar estas palabras que se volvieron signos y que quizás produzca espacio para que estas faltas puedan pasar a operar como causa de deseo. Gracias. Gracias, Marta. Vamos a escuchar ahora a Liliana García Maese. Bueno, gracias. Bueno, también me sumo al agradecimiento a Cartel de Carteles por la organización y la continuidad de este espacio, también a la escuela que haga posible que esto continúe y a mis compañeros de Cartel que hemos estado trabajando con algunos cambios y entre nosotros también está Graciela Corrado, que en este momento está de viaje. Bueno, y a ustedes, sábado a la tarde, que están acá presentes, y como dijo Marta, no es sin el lazo con otros. Bueno, este es un texto complejo, son dos presentaciones, Radiofonía y Televisión, de 1970 y 1973, en las cuales es invitado a la CAM. Es un tiempos tumultuosos donde la política social, pero también la política del inconsciente, sostenían el deseo de transmisión y la vigencia del psicoanálisis. En este tiempo que escribe y que se producen estos dos encuentros, porque uno es de las entrevistas y el otro de televisión, es un tiempo en el que Lacan está escribiendo el reverso del psicoanálisis, donde 4 discursos podrían ser 5, donde cambia la posición del sujeto y los matemas toman otro valor en relación al saber y a la verdad. Y también se encuentra en el tiempo donde continúa Du Semblant, donde es el momento en que avanza por el valor de lo escrito. Entonces, podemos decir que entre el decir y lo escrito, el saber y la verdad toman otro valor, marcando su articulación al goce. O sea, es un texto complejo, es un tiempo de cambios de Lacan, donde viene reordenando diferentes momentos de su posición y sus lecturas teóricas y clínicas. En radiofonía, en realidad nosotros estamos por radiofonía, no hemos llegado a televisión. O sea, y estamos ahí avanzando por estas preguntas, que fueron 7 preguntas que realizó Robert Georgina Jacques Lacan, donde en el Cartel lo que estamos realizando es avanzar sobre las respuestas que convocan a Lacan a delimitar los campos de incumbencia de cada disciplina, no descartándolas, pero sí ubicando su diferencia y razones con el psicoanálisis. Radiofonía, hay una referencia a la voz con permanencia de la pulsión invocante, se difunde por radio, donde el efecto que se genera no es el de la comunicación de la palabra, sino el desplazamiento del discurso del análisis a una audiencia que implica la existencia de un modo de información diferente al que circulaba en la universidad y que en este caso apunta a las masas. Señala cómo Freud se anticipa a la lingüística respecto de la palabra, en la que los tropiezos del lenguaje que marcan la palabra que le falta es lo que Freud llama inconsciente. El lenguaje plantea la relación con el significante
y es en el juego significante que el decir se produce y en el que el sujeto muestra su división, su hallazgo. Y así la palabra, dice Lacan, el inconsciente es la condición de la lingüística, es decir, hay un primer desciframiento que va a ser el inconsciente y el lenguaje es la condición del inconsciente. Juega con estas dos propuestas. La lingüística entonces va a cobrar un protagonismo solamente más allá de la comunicación. Después más adelante dice que los analistas hacemos lingüistería, ¿no? Pero estamos en este tiempo de radiofonía. En la segunda respuesta, en la segunda pregunta que le hacen y las respuestas, y es lo que por ahí me detuve un poco más, dice que la estructura se atrapa donde lo simbólico toma cuerpo. Insistiré sobre ese cuerpo. Y pensaba, inclusive lo hemos conversado en el cártel, ¿qué transmite Lacan en esta frase? ¿A qué cuerpo se refiere? Diferencia lo real de la realidad, no se trata de entender algo dado, en tanto el saber, ya en este tiempo, es un saber que se presenta como imposible, por eso solo se puede demostrar por el lenguaje. El cuerpo de lo simbólico se ordena en una serie de significantes y hace escritura. Señala que el primer cuerpo hace que el segundo ahí se incorpore, haciendo referencia a los estoicos que excluye la cuestión del ser. Dice, lo incorporal es la función y deja de esta manera abierta la propuesta de avanzar por una lógica diferente, que es lo que después tomará en relación a las fórmulas de la sexuación. Así, el ser, ya interrogado por los estoicos, el ser es el ser dicho en algún lado, y el inconsciente se articula de lo que del ser viene a decir, pero el saber, en tanto imposible, trae lo falso del ser. Es decir, que no es por la vía del ser, sino que es por la vía del sujeto. O sea, que bajo el cristal del lenguaje refracta con el significante lo que divide al sujeto. El cristal del lenguaje lo llama, en un momento lo llama el cristal de la lingüística. El sujeto como efecto entre un significante y otro significante se produce cada vez. Habla de dos cuerpos que no hacen metáfora. No hay ficción. Bajo el baño del lenguaje, el cuerpo, el soma, queda incorporado en lo simbólico que le da cuerpo. Es decir, el sujeto se anoticia de ello solo en otro tiempo y solo registra el soma cuando aparece, por ejemplo, tras una afección. Me duele la muela, no sé, me pasó algo. Ahí recobramos esta mirada a un cuerpo. O sea, es decir, que el otro primordial, bajo el baño del lenguaje, entra por los agujeros del cuerpo. Y ya el sujeto no solo se alimenta del objeto de la necesidad, sino que se alimenta de otras cosas. Comer, comerse, ser comido, tiempos de la pulsión que ordena fantasmáticamente su posición. Entonces así, el ser, el sujeto, mastica su bronca, se traga su rabia. Los chicos dicen, me comí una minita. Las chicas dicen, me comí un chabón. Y todos los decires posibles que podemos encontrar en los sujetos. O sea que en casos extremos nos encontramos con la anorexia donde se alimenta de nada, come nada, intentando recuperar su deseo que queda atrapado en el deseo y el goce del otro a ser bordeado en esa demanda imparable de comeme y mirame. Continúa con lo que se comprueba, como se comprueba la estructura del lenguaje prescinde de que un cuerpo esté muerto o vivo. Y se refiere a la sepultura. Dice, en la sepultura, cuerpo muerto guarda lo que el viviente otorgaba el carácter. Ese agujero se intentará cubrir con diferentes objetos. Flores, fotos, escrituras, entre otros. Es decir,
que los rituales de sepultura en los rituales de sepultura se muestra que hay un sujeto simbólico que perdura. Entonces utiliza un neologismo, donde el lenguaje cadaveriza el cuerpo. El cuerpo muerto guarda lo que el viviente otorgaba una marca y que es por esta marca que lo ordena en una serie de significantes que a su vez le permite sustraerse de ella. Así va definiendo la entrada del goce en el cuerpo. Es en el objeto A donde el goce retorna. El objeto voz produce su resonancia en el cuerpo cadaverizado por el lenguaje. La mirada se incrusta en la imagen donde lo simbólico hace cuerpo. En otro texto de la misma época, Alocución, vuelve sobre esto, retoma este neologismo y dice corpsification. Perdón mi inglés, desglosando corpse, término que en inglés significa cadáver, refiriéndose con él al efecto de cadaverización, mortificación que la incidencia del significante produce en el organismo. Lacan redefine que la vida es una cuestión de fe y para Freud la ilusión hace referencia a la promesa de la religión. Y acá cito de Consideraciones actuales sobre la guerra y la muerte, de Freud, dice: soportar la vida es pues el deber primero de todos los seres vivientes. La ilusión pierde su valor cuando nos lo impide. Para finalizar, pensaba ante ciertas eventualidades, contingencias, en las que un sujeto queda arrasado por el azar, riesgos o peligros tanto como guerras, atentados, inundaciones, incendios, pandemia y todo tipo de situaciones que pueden acontecer en la vida de un sujeto, que si bien responderá desde la estructura que lo habita, el real deja caer ciertos velos donde la ilusión pierde su valor. Estos sucesos requieren de las intervenciones del analista en las que deberá saber hacer ahí por los hilos del decir, en el hallazgo, en los enredos, en la turbación, recuperando la posición del sujeto cada vez. Un analizante en el que había atravesado en un año 3 fenómenos de la naturaleza, el huracán que le había llevado parte del techo de su casa, la pedrada que lo agarra en un momento en el que venía con su hijo de traerlo del colegio, y la inundación que arrasó con todo lo que hacía a su hogar, recuperándose de la pérdida sorpresiva en pandemia de su padre, dueño de la empresa que él continúa como legado, refiere: si querés estar vivo, tenés que tener fe. La fe es lo último que se pierde. Lo material se recupera. Las personas importantes de tu vida, no. Es decir, los acontecimientos inesperados se pueden llevar los objetos, pero no las palabras. El cuerpo afectado, abatido, que muestra las líneas de su dolor, solo toma cuerpo en su decir, dándose a leer cada vez. Bajo el cristal del lenguaje, sirviéndome de esta expresión de Lacan, el análisis sigue su curso, lo simbólico hace cuerpo. Nada más. Gracias, Liliana. Escuchamos ahora a Leopoldo Piazza. Bueno, como es de estilo, los agradecimientos que ya han sido dichos, o sea, no los voy a repetir. Sí me voy a detener por ahí en agradecer a una persona entiendo, de la comisión directiva que ha estado presente durante todo el tiempo y tal vez lleve algo de estas palabras colectivas a ese cenáculo de dirección que es necesario en nuestra escuela. A las compañeras de Cartel, mi agradecimiento absoluto, porque no tendría palabras para traer acá si no fuera por la vivencia
no digo cotidiana porque nos vemos cada tanto, y sostenida aún a pesar de la distancia por la internet, ¿no? El trabajo no tiene título, figura como borrador en mi computadora, borrador de televisión, de radio y televisión. Cuando Lacan responde la pregunta 2 del cuestionario de un periodista al que ha aceptado responder, lo cual es mucho, yo aclaro, y que constituye el texto de radiofonía, convoca a los estoicos. Por razones de tiempo no repetiré aquí lo que expuse en mi texto, Lo incorporal, que se puede ubicar en el libro Psicoanálisis simplemente, que está a la venta por allá. Allí desarrollé lo que aquí retomo. Para los estoicos todo es cuerpo, incluso la palabra. Solo reconocen 4 incorpóreos: el vacío, que está fuera del mundo, el tiempo, el lugar y lo expresable. Respecto de la estructura, en tanto una noción compartida por la lingüística, la etnología y el psicoanálisis, esto es lo que figura en esa pregunta y en esa respuesta, deja claro, a mi parecer, que no forman un campo común que las una. Dice en su respuesta que el cuerpo de lo simbólico no es una metáfora, a tal punto que dicho cuerpo simbólico no se constituiría si no pudiera hablar. Llegado a este punto, recuerdo una experiencia simple con un niño. Producto de una derivación judicial, en estas condiciones, la madre, que parece un poco débil mental, ¿podrá criar a este niño en apariencia autista? Se interrogaba el juez y me endosaba para que le sugiriera una respuesta. Esta experiencia la relato en algún otro lugar, en que luego de intentar vanamente que el niño tome el lápiz para dibujar algo, dibújame algo, una vaca, un sol. Se lo empujo el lápiz suavemente con el dedo y se lo acerco hacia él. Como corresponde en estas circunstancias complejas para el entrevistador. El niño se muestra no autista de modo sencillo, al devolverme el lápiz haciéndolo rodar de vuelta a mí. Un diálogo en la acción. Muestra que ha accedido al campo del lenguaje. Queda por ver la función de la palabra, pero como contesté al juez, con un adecuado respaldo, esta madre podría crearlo. Nuestros cuerpos, para nada metafóricos, habían establecido un diálogo, cuya comprensión quedaba fuera de los campos de la lingüística, de la etnología, audible solo analíticamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar lugar a un espacio de preguntas. En principio les agradezco el tiempo, que fueron muy precisos porque venimos con los tiempos apurados. Me quedé pensando en el caso que presentaste, Marta, y pensaba esta presentación de esta paciente que queda por fuera, si pasó a la transferencia, como empezaste con el mensaje, me quedé pensando si en la transferencia pasó algo de esto de quedar afuera, ¿no? ¿Quieres responder? Un puntapié inicial del partido, ¿no? La pregunta es ¿qué queda afuera? ¿Y afuera de dónde? ¿Y cómo se delimitan campos?
Lo que yo quería como compartir con ustedes es que no termino de entender el tema de los incorporales. No, por más que Leopoldo quizás nos puede iluminar, porque es un experto en el tema. Pero entiendo que los estoicos, cuando hablan de los incorporales, hablan de una dimensión donde no tienen materialidad en el sentido platónico. Pero no dejan de tener cuerpo, ¿sí? Lo que yo planteaba es, a ver, cuando esta paciente escribe, no puedo dejar de llorar, yo me pregunté, ¿y por qué Cuernos llora? Y me callé la boca y no le pregunté nada, ni le dije nada, porque no tenía idea, podía haber un montón de motivos por los cuales lloraba. Y después ella dijo que ella lloraba porque no le creía al padre, porque no podía creer en lo que el padre le estaba diciendo, que la extrañaba y que quería verla. Entonces uno puede preguntar qué es lo que queda por fuera y qué pasa en la transferencia. Agrego algo más. Ella no le contestó al padre, no se encontró con el padre no la buscó en todo este tiempo después que ella desapareció, él le escribió, el padre no apareció, ¿sí? Acá no estamos hablando de si era verdad lo que ella pensaba o no pensaba, sino del efecto de las palabras del padre sobre ella y de la posición que el padre transmite. ¿Qué pasó en la transferencia? Voy a contarlo desde la misma situación con esta analizante. Hace 2 semanas, bueno, ella alquiló, está con su pareja, viven en una vivienda bastante precaria, pero que la alquilaron y renunció a la comodidad del departamento de la abuela, que el padre se lo daba, pero que después se lo reclamó, se lo cobraba. Y hace 2, 3 semanas me escribe, estoy re contenta. Me compré un lavarropas, ¿sí? Y tenía que contárselo a alguien que se había comprado un lavarropas con hot sale y se lo compró en cuotas y estaba re contenta y lo puso en el chat con su analista, ¿sí? ¿Qué pasa ahí en la transferencia? Bueno, cada uno leerá lo que le parezca. Pero se compró el lavarropas. Una pregunta. Gracias a los trabajos. Mi pregunta es para Liliana. Cuando vos hablas de que, después de que vos habla de los incorporales, vos falas que no se hace metáfora, se hace ficción. ¿Es eso? No sé si escuché direito, si vos podrías leer de nuevo este pedazo de tu trabajo. Lacan en ese momento sitúa de que no se hace metáfora, que no se hace ficción, justamente entre estos dos cuerpos. Por eso habla de un cuerpo, entre el cuerpo y el cuerpo del lenguaje, pero no como metáfora, así lo plantea en Radiofonía. Por eso no es metáfora, no es ficción entendido desde el lugar de la verdad, sino que de estos dos cuerpos se hace un cuerpo en el cual, para esto rompe con la estructura del ser, propuesto por que lo toma también de los estoicos en este punto,
Y después avanza donde lo incorporal avanza, pero esto nos queda como pregunta para seguir trabajando, tiene que ver con una sustancia gozante. Pero en el texto, Lacan lo plantea como que entre estos dos cuerpos no hay metáfora, no hace metáfora. No es que el cuerpo, el soma y el cuerpo del lenguaje, uno hace metáfora del otro, ¿sí? Sino que es un cuerpo. Por eso lo puse como pregunta. Cuando dice la estructura se atrapa donde lo simbólico toma cuerpo, insistiré sobre ese cuerpo. Y ahí lo puse como pregunta, ¿qué nos transmite con esta frase enigmática? ¿A qué cuerpo se refiere? ¿No? Justamente en este punto donde el lenguaje cadaveriza el soma, ¿no? Que después se habla de las dos muertes, de la primera muerte que en realidad es el baño del lenguaje por lo que atraviesa el sujeto, y la segunda muerte es que nos vamos a morir todos en algún momento. Bueno, hay una pregunta de Miriam. Desmuteate, Miriam. Hola, sí. Bueno, era un comentario en relación, seguimos trabajando en ese sentido, escuchando a Leopoldo cuando menciona uno de los incorpóreos como lo expresable, ¿no? En ese punto me parecía como es aquello que no se puede, que no tiene cuerpo, pero sí hace signo. En ese sentido me parece interesante para seguir trabajando, ¿no? Que es, bueno, eh, ese signo para poder ponerle significantes, para poder hacer cuerpo de ese signo, ¿no? Bueno, era eso. Gracias. Gracias a vos, Miriam. A ver, Seguimos hablando, Leopoldo. Una reflexión en voz alta. Yo te contesté, Marta, que la única iluminación que tengo acá es la del celular y es bastante pobre. La cuestión no pasa por la materia o lo inmaterial. Para los estoicos son materialistas al máximo, mucho antes de Marx. De hecho, Lacan en uno de sus escritos, cuando habla de ciencia y verdad, hace todo un recorrido, termina creo que en Hegel, y bueno, en sus comienzos están los estoicos, ¿no? Ese primer materialismo en el pensamiento humano. Para ellos todo es cuerpo, incluso la palabra. O sea, la palabra no es una cuestión inmaterial. Para ellos hay 4 incorpóreos, o sea que no cuerpos. El vacío, del cual no nos preocupamos mucho porque está fuera del mundo, digamos, ¿no? De lo cual darán cuenta los que viajan a la Luna, Marte, Elon Musk y compañía. Pero estrictamente el vacío está fuera del mundo. Después está otros incorpóreos que son el tiempo que corre, y recién Andrea nos agradecía porque habíamos restituido algo de tiempo. Es interesante que como cártel hayamos restituido algo de tiempo, algo de lo incorpóreo. Entonces tenemos el vacío, el tiempo, el lugar. Habría que ver qué es el lugar, ¿no? Se me hace presente el trabajo de la colega recién sobre Frida, cómo el lugar y el cuerpo estaban expresados en esos dibujos magistrales y no referían a una copia, no había un realismo del dibujo, ¿no? Había algo que se estaba expresando.
en ese dibujo. Y bueno, entonces tenemos el vacío, el tiempo, el lugar y lo expresable. Lo expresable no es la palabra. Lo expresable es esto, que yo la miro y le digo, me recordaste, gracias, una comunicación que se hizo con alguna corporalidad gracias a un celular. Y ahí fue donde tomamos un primer contacto. Es más, tendría que, porque creo que tengo algo guardado, recordarme un poco más yo de esa conversación. Pero ahí está lo expresable, no está en las palabras. Claro, gracias. Ahí lo expresable no era nene dibujá, fue yo te cedo el lápiz y él me dice yo te lo devuelvo. Y eso es expresable. Pongámosle las palabras que querramos. Había un cantante en los 70, ciego. ¿Cómo era? ¿Se llamaba? Feliciano Rodríguez, ¿no? José Feliciano, Feliciano Rodríguez. Sí, hay un chico que empezó con los grupos de música gracias a esas cosas tan politizadas del kirchnerismo que llevó la música a los lugares populares y se recogió este chico que ciego toca la guitarra. ¿Y cómo? Y muy bien, ¿no? Es más, la coloca de una manera que no es la manera habitual de colocar la guitarra. Esos son expresables, no son palabras. Sobre lo expresable se me ocurre ahora, pero habría que estudiarlo, sobre lo expresable podemos meter toneladas de palabras. Y ahí suponemos hablar. Bueno, vamos a despedir este cartel con un aplauso. Muchas gracias.